Su secretaria programó sus citas con el abogado de divorcios, pensando que yo no tenía idea de su romance. Ella reía cuando yo llamaba, sabiendo que él planeaba dejarme sin un centavo. Todos en su oficina conocían el plan, excepto yo, la estúpida, o eso creían ellos. El día que el divorcio se finalizó, revelé lo que realmente había estado planeando todo el tiempo. La primera grieta apareció un martes por la mañana de marzo, cuando encontré el teléfono de Tyler vibrando contra la encimera de mármol a las 5:47 de la madrugada. Nada inusual, excepto que él todavía dormía a mi lado, y la vista previa del mensaje decía: no puedo esperar a verte hoy, guapo. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla. En 23 años de matrimonio, nunca, ni una sola vez, había invadido su privacidad. La confianza había sido nuestro cimiento, nuestro acuerdo tácito. Pero algo frío se deslizó por mi pecho mientras veía ese mensaje desaparecer, reemplazado por su alarma habitual a las 6 en punto. Buenos días, hermosa, masculló Tyler, buscando su teléfono con una naturalidad practicada. Su pulgar deslizó la pantalla, limpiándola antes de que yo pudiera pestañear. ¿Dormiste bien? Como una roca, mentí, estudiando su rostro en busca de señales que nunca antes había necesitado buscar. Él sonrió. La misma sonrisa juvenil que me había cautivado en la universidad. Pero ahora, algo en ella se sentía ensayado, como si estuviera actuando en lugar de simplemente ser. ¿Cuándo había empezado a sentirme como una audiencia en la vida de mi propio marido? El recibo del restaurante cayó de su bolsillo de la chaqueta 3 días después, mientras yo recogía ropa para la tintorería. Saint Laurent, jueves por la tarde. Recordaba el jueves claramente porque había preparado su asado favorito y había cenado sola de nuevo. El recibo mostraba 2 entrantes, 2 copas de vino, un postre compartido, el tipo de cena íntima que no habíamos tenido en meses. Mis manos temblaron mientras sostenía el delgado papel, imaginando a Tyler frente a alguien que no era yo, compartiendo una crème brûlée mientras yo raspaba su cena intacta en recipientes Tupperware. La traición se sintió física. Un giro agudo debajo de mis costillas que me robó el aliento. ¿Encontraste algo interesante? La voz de Tyler desde el umbral me hizo saltar. Me giré, el recibo todavía apretado en mi palma. Por un momento, nos miramos el uno al otro a través del abismo que de alguna manera se había abierto en nuestro dormitorio. Sus ojos se fijaron en mi mano, y vi cómo su mandíbula se tensaba, casi imperceptiblemente. Solo estoy recogiendo tu ropa para la tintorería, dije, mi voz sorprendentemente firme. Él asintió lentamente, pero su mirada nunca dejó mi rostro. Gracias. Siempre me cuidas tan bien. Las palabras sonaron a burla, aunque su tono permaneció suave. Quise tirarle el recibo, exigir explicaciones, luchar por lo que habíamos construido juntos. En cambio, sonreí y me lo guardé en el bolsillo. Claro, cariño, eso es lo que hacen las esposas. Pero esa noche, después de que Tyler se durmiera con su teléfono apretado protectoramente contra su pecho, me quedé despierta mirando el techo y preguntándome cuándo me había convertido en una extraña en mi propio matrimonio. El descubrimiento de la contraseña de la computadora llegó 2 semanas después. Había ido a imprimir nuestros documentos fiscales desde su oficina en casa, algo que había hecho innumerables veces a lo largo de los años. Pero cuando intenté iniciar sesión con su contraseña habitual, nuestra fecha de boda seguida de mis iniciales, la pantalla parpadeó en rojo, contraseña incorrecta. Probé variaciones, nuestro aniversario, el cumpleaños de su madre, el nombre del perro. Nada. Después de 15 años compartiéndolo todo, Tyler me había bloqueado de su vida digital con la misma eficacia que cambiar las cerraduras de una casa. La comprensión me golpeó como agua helada. Estuviera pasando lo que estuviera pasando, era lo suficientemente grave como para que él hubiera empezado a cubrir sus huellas. Mi reflejo en la oscura pantalla de su computadora se veía más viejo de lo que recordaba, más frágil. Cuando habían aparecido esas líneas alrededor de mis ojos. Cuando mi marido había empezado a verme como una amenaza que debía ser gestionada, en lugar de como una compañera en la que confiar. Las llamadas telefónicas a su oficina se convirtieron en un tipo especial de tortura. La voz de Megan se volvía progresivamente más dulce cada vez, como miel mezclada con veneno. Oh, hola, señora Matthews. Tyler está en una reunión en este momento, pero me aseguraré de hacerle saber que llamó.
Su tono sugería que ella sabía exactamente por qué él no podía atender el teléfono, y no tenía nada que ver con reuniones de negocios. Había una intimidad en la forma en que decía su nombre, Tyler, no señor Matthews, que me erizó la piel. ¿Podría pedirle que me devuelva la llamada? Es sobre la cena de esta noche. Oh, creo que mencionó que trabajaría hasta tarde otra vez. Ya sabe lo dedicado que es a sus proyectos. La risa apenas disimulada en su voz me hizo querer estirar la mano a través del teléfono y sacudirla. En cambio, le di las gracias cortésmente y colgué, sintiéndome más tonta cada vez. La fiesta de Navidad de la oficina lo cristalizó todo lo que había estado tratando de no ver. Tyler había estado distante durante semanas, alegando estrés por los plazos de fin de año, pero se había animado considerablemente cuando le mencioné que no iría a la fiesta. Deberías ir, le insistí, no queriendo ser la esposa que impedía a su marido participar en eventos sociales de la oficina. Yo me quedaré en casa con un buen libro. Pero algo me inquietaba mientras lo veía vestirse con un cuidado inusual, seleccionando su mejor traje y la colonia que le había regalado para su cumpleaños, una colonia que había estado intacta en su cómoda durante meses. Cambié de opinión una hora después de que se fuera, llegando al hotel del centro justo cuando se servía la cena. Tyler estaba de espaldas a mí cuando entré al salón de baile, pero lo localicé inmediatamente en una mesa de la esquina. Lo que vi a continuación se sintió como un golpe físico. Megan estaba sentada a su lado, no enfrente de él como podría sentarse una colega profesional, sino lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. Llevaba un delicado collar de oro que atrapaba la luz mientras ella reía de algo que él le susurraba al oído. Mi aliento se quedó atascado en mi garganta. Ese collar, lo había admirado hacía 6 meses en el escaparate de la joyería durante nuestro último viaje de compras de aniversario. Es hermoso, le había dicho, trazando el cristal del expositor con mi dedo. Tyler había mirado la etiqueta del precio y había negado con la cabeza. $3,000 por un collar, ¿no te parece un poco excesivo? Yo había estado de acuerdo, por supuesto. Siempre estaba de acuerdo. Pero al verlo ahora colgado del cuello de otra mujer, mientras ella se deleitaba con la atención de mi marido, la practicidad me parecía menos sabiduría y más desprecio. Me escabullí antes de que Tyler me viera, con la cara ardiendo de humillación. ¿Cuánta gente en esa fiesta sabía lo que yo apenas empezaba a entender? ¿Cuántas miradas de lástima me había perdido a lo largo de los meses? ¿Cuánto tiempo había sido la esposa despistada, la última en conocer su propia historia? El punto de quiebre llegó un jueves de abril empapado por la lluvia. Había regresado temprano de mi club de lectura, cancelado debido al clima, y escuché la voz de Tyler desde su oficina en casa. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y algo en su tono me hizo detenerme en el pasillo. Lo sé, cariño. Solo unos meses más y todo esto quedará atrás. Mi sangre se volvió hielo. Tyler nunca me había llamado cariño. Era demasiado sacarino para su gusto. Él siempre había dicho mi amor, hermosa, vida. Esos eran sus apodos para mí. Cariño le pertenecía a otra persona. El abogado dice que podemos agilizar todo una vez que presente la demanda. Ella no lo verá venir. Es demasiado confiada para su propio bien. Cada palabra me golpeó como un impacto físico. Apoyé mi espalda contra la pared del pasillo, temiendo que mis piernas cedieran. No solo estaban teniendo una aventura. Estaban planeando mi destrucción. Para Navidad, seremos libres de hacer lo que queramos. Te prometo que no tendrás que esconderte por mucho tiempo más. La crueldad casual en su voz, discutiendo mi futuro como una transacción comercial, encendió algo que no sabía que existía dentro de mí. El dolor seguía siendo agudo y constante, pero se le unió algo más duro, más frío, algo que susurraba, si quieren jugar, les mostraré cómo se hace realmente. Me alejé de la puerta en silencio, mi mente ya acelerada. Tyler pensó que estaba tratando con la misma mujer confiada que nunca había cuestionado una noche fuera o desafiado un recibo sospechoso. Pero esa mujer acababa de morir en el pasillo de su propia casa, reemplazada por alguien que entendía que el amor sin sabiduría era solo otra palabra para víctima. Que piensen que no tenía idea. Que crean que su secreto estaba a salvo. Me enseñaron que el matrimonio podía ser una actuación, y yo estaba a punto de dar la actuación de mi vida. El juego apenas comenzaba, y ellos no tenían idea de que ya habían perdido. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana.
Durante 3 días, después de escuchar la llamada telefónica de Tyler, me moví por nuestra casa como un fantasma, sonriendo cuando él me miraba, asintiendo a sus mentiras sobre reuniones nocturnas. Pero por dentro, algo afilado y calculador se había despertado. Algo que estudiaba sus patrones con precisión forense. Fue entonces cuando recordé a Josh Reynolds. El socio de Tyler siempre había sido periférico en nuestro círculo social. Presente en las funciones de la empresa, pero nunca quedándose para charlar. Era el tipo de los números, solía decir Tyler con desdén, como si la precisión matemática fuera de alguna manera menos valiosa que los ostentosos tratos de Tyler. Pero yo había notado cosas en Josh que Tyler había pasado por alto. La forma en que escuchaba antes de hablar. Como sus ojos detectaban inconsistencias en las presentaciones. La inteligencia tranquila que no necesitaba anunciarse. Más importante aún, había oído por el boca a boca profesional que la esposa de Josh lo había dejado hacía 6 meses. Otra víctima de la infidelidad. Según las conversaciones susurradas en los almuerzos benéficos, si alguien entendería el particular aguijón de la traición, sería él. Pasé 2 semanas estudiando la rutina de Josh con la paciencia metódica de un cazador. Su gimnasio estaba en el centro, a 3 manzanas de la cafetería donde Tyler a veces tenía reuniones con clientes. La misma cafetería donde Josh aparecía cada martes y jueves a las 7:15 de la mañana en punto, pidiendo café solo y sentándose junto a la ventana con su tableta. El tercer jueves, yo estaba allí, esperando. Josh, me acerqué a su mesa con una sorpresa cuidadosamente practicada. Creí que eras tú. Él levantó la vista de sus informes financieros, y por un momento vi algo destellar en su rostro, reconocimiento, seguido de cansancio. Ambos sabíamos que esta reunión no era accidental. Sara, qué gusto verte. Él señaló la silla vacía frente a él. ¿Te gustaría sentarte? Su franqueza me tomó por sorpresa. No hubo charlas triviales sobre el clima ni una sorpresa fingida por la coincidencia, solo una invitación a omitir las formalidades. Me gustaría, dije, acomodándome en la silla. Esperaba que tuviéramos la oportunidad de hablar, entre otras cosas. Josh cerró su tableta y se recostó, estudiándome con la misma mirada analítica que había observado en las reuniones de la junta directiva sobre Tyler. La pregunta pendía entre nosotros como un puente que podía cruzar o del que podía retirarme. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero mi voz se mantuvo firme. Algo cambió en su expresión. No simpatía, exactamente, sino comprensión. Supongo que sabes lo de Megan. Escucharlo confirmado tan directamente debería haberme dolido más de lo que lo hizo. En cambio, me sentí extrañamente aliviada. No más pretensiones. No más rodeos con verdades obvias. Ahora lo sé. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información? La sonrisa de Josh era fina pero genuina. Lo mismo que tú vas a hacer con lo que yo te diga sobre las recientes decisiones de negocios de Tyler. Esa primera conversación duró 2 horas. Josh habló con precisión clínica sobre las decisiones cada vez más erráticas de Tyler, asociaciones que no tenían sentido financiero, inversiones en empresas que solo existían en papel, cambios repentinos en los acuerdos de reparto de beneficios que favorecían a Tyler de manera desproporcionada. He estado documentando todo, dijo Josh, deslizando una carpeta de manila sobre la mesa. Inicialmente para mi propia protección. Ahora, creo que podría servir para un propósito diferente. La carpeta contenía copias de correos electrónicos, estados financieros y notas de reuniones que pintaban la imagen de un hombre cuyo juicio se había visto fatalmente comprometido. Pero más allá de eso, reveló algo que nunca había sospechado: Tyler se había estado posicionando sistemáticamente para excluir a Josh de sus empresas más rentables. Está planeando congelarte, me di cuenta en voz alta, eventualmente. Pero primero, necesita minimizar sus activos para el proceso de divorcio. Es difícil alegar pobreza mientras se tienen participaciones mayoritarias en 3 empresas exitosas. La forma casual en que Josh diseccionó la estrategia de Tyler me impresionó. Sin emoción, sin orgullo herido, solo un análisis claro y objetivo de la traición como un problema de negocios a resolver. ¿Qué necesitas de mí?, le pregunté. Su respuesta me sorprendió. Nada todavía. Pero cuando llegue el momento, necesitaré a alguien que tenga acceso a los archivos personales de Tyler. Alguien en quien él confíe completamente.
La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. En las semanas siguientes, me convertí en una persona completamente diferente. Tyler veía a la misma esposa complaciente que le preparaba el almuerzo y le preguntaba cómo le había ido el día. Pero esa mujer era una máscara cuidadosamente construida, usada por alguien mucho más peligroso. Mientras Tyler trabajaba hasta tarde, o eso decía, yo también trabajaba. Su oficina en casa se convirtió en mi aula. Cada documento, una lección sobre el alcance de su engaño. Tyler siempre había manejado nuestras finanzas, afirmando que yo era demasiado emocional para esos asuntos prácticos. Había aceptado esa caracterización porque parecía hacerlo feliz, sentirse necesario. Ahora entendía que había sido una estrategia. La cuenta offshore estaba escondida detrás de 3 empresas fantasma. Pero la arrogancia de Tyler había dejado migas de pan, extractos bancarios escondidos detrás de documentos fiscales, informes de inversiones enterrados en archivos de seguros, números de cuenta escritos en notas adhesivas y olvidados en cajones de escritorio. Cada descubrimiento se sentía como tragar vidrio, pero yo fotografiaba todo con manos firmes. La casa de playa en Costa Rica de la que nunca había oído hablar. Opciones sobre acciones en empresas que no sabía que poseía. Cuentas de jubilación que deberían haber sido conjuntas, pero que figuraban solo a su nombre. Según estimaciones conservadoras, Tyler me había escondido casi $2 millones en los últimos 5 años. Dinero que debería haber sido nuestro había sido sistemáticamente canalizado a cuentas a las que no podía acceder, propiedades que no podía reclamar, inversiones que desaparecerían en el momento en que él solicitara el divorcio. Pero el mayor error de Tyler fue subestimarme. Mientras estaba ocupado cubriendo sus huellas de abogados y jueces, nunca se molestó en esconder nada de su simple esposa. Los extractos de tarjetas de crédito estaban abiertos en su escritorio. Las cuentas de correo electrónico permanecían abiertas en la computadora de casa. Los documentos financieros estaban archivados con la organización casual de un hombre que se creía intocable. El archivo de pruebas se hizo más grueso cada noche. Capturas de pantalla de intercambios de correo electrónico con gestores de activos, fotos de extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, grabaciones de llamadas telefónicas hechas desde la extensión del teléfono fijo que había aprendido a activar silenciosamente desde la cocina. Pero el descubrimiento más perjudicial ocurrió accidentalmente. Estaba fotografiando una pila de informes de inversión cuando derribé una pequeña caja de madera en el escritorio de Tyler. Las tarjetas de presentación se esparcieron por el suelo, contactos de conferencias, clientes potenciales, eventos de networking profesional. Mezcladas entre ellas había tarjetas de investigadores privados, abogados de divorcio y especialistas en banca offshore. Pero fue la nota manuscrita escondida debajo la que me heló la sangre. M manejó la transferencia a las Caimán. Detalles de la nueva cuenta adjuntos. Destruir después de memorizar. Megan no era solo la amante de Tyler. Era su cómplice en fraude financiero, ayudándolo activamente a robar nuestros bienes matrimoniales. La secretaria que se reía de mis llamadas telefónicas había estado facilitando un robo a gran escala. Esa noche, me senté en mi cocina con una copa de vino y la tarjeta de presentación de Josh, finalmente comprendiendo el verdadero alcance del juego que se estaba jugando en mi contra. Tyler pensó que se estaba divorciando de una ama de casa ingenua que aceptaría las sobras que sus abogados le arrojaran. En cambio, estaba a punto de enfrentarse a alguien que ahora entendía su negocio mejor que él, respaldada por un socio que tenía sus propias razones para querer la destrucción de Tyler. Levanté mi teléfono y escribí un mensaje simple a Josh, la cuenta de las Caimán. Necesitamos hablar. Su respuesta llegó en cuestión de minutos, mañana. Mismo lugar. Trae todo. Mientras me preparaba para acostarme, Tyler seguía trabajando hasta tarde. Pero por primera vez en meses, su ausencia no me dolió. Tenía mi propio trabajo que hacer. Y a diferencia del suyo, el mío se construía sobre la verdad en lugar de las mentiras. La alumna se había convertido en la maestra, y la clase estaba a punto de comenzar. Josh ya estaba esperando cuando llegué a la cafetería a la mañana siguiente, su café negro habitual intacto junto a una pila de documentos que parecían engañosamente casuales. Me deslicé en el asiento frente a él, mi bolso pesado con las pruebas que había reunido, un peso que se sentía a la vez aterrador y empoderador. La cuenta de las Caimán, dije sin preámbulos, colocando un sobre de Manila sobre la mesa entre nosotros. Tyler ha estado moviendo dinero allí durante 3 años.
Megan lo ha estado ayudando. Josh abrió el sobre con la precisión cuidadosa de un cirujano, su expresión inmutable mientras revisaba las fotografías y los extractos bancarios. Cuando terminó, levantó la vista con algo que podría haber sido admiración. Esto es más de lo que esperaba. Más que suficiente para iniciar una investigación de fraude si lo necesitamos. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. La pregunta es, ¿qué quieres que les pase a ellos? La pregunta flotaba en el aire como humo. ¿Qué quería? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿O algo más complejo? Algo que requiriera que Tyler y Megan entendieran exactamente cuán completamente habían sido superados. Quiero que se destruyan a sí mismos, dije finalmente. Quiero darles suficiente cuerda. La sonrisa de Josh fue aguda y aprobatoria. Entonces vamos a necesitar que Tyler confíe completamente en ti. ¿Puedes hacer eso? El desafío en su voz encendió algo feroz dentro de mí. Mírame. Esa tarde, puse en marcha mi actuación como la esposa afligida que deseaba desesperadamente salvar su matrimonio. Tyler estaba de nuevo en su oficina, supuestamente trabajando, aunque yo sospechaba que estaba enviando mensajes de texto a Megan, cuando llamé suavemente a su puerta. Tyler, ¿podemos hablar? Él levantó la vista con una irritación apenas disimulada, pero algo en mi expresión debió de despertar su culpa, porque su rostro se suavizó en lo que ahora reconocí como su máscara de simpatía practicada. Por supuesto, cariño, entra. Me senté en la silla frente a su escritorio, la misma donde descubrí sus documentos ocultos hacía solo unos días. Ahora se sentía como un escenario, y yo estaba a punto de dar la actuación de mi vida. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros últimamente, comencé, dejando que mi voz se quebrara ligeramente. Siento que te estoy perdiendo, y ya no sé cómo luchar por nosotros. La incomodidad de Tyler era palpable. Se movió en su silla, sus dedos tamborileando contra su escritorio en un ritmo que reconocí como energía nerviosa. ¿Bien? Que se retuerza. Sara, ¿yo? O se aclaró la garganta, buscando palabras que no salían fácilmente. He estado bajo mucha presión en el trabajo. No es por ti. La mentira salió de su boca tan suavemente que casi me maravilló su habilidad. ¿Cuántas veces había practicado estas evasivas? Quizás podríamos intentar terapia, sugerí, permitiendo que las lágrimas brotaran en mis ojos. O podríamos tomar esas vacaciones de las que hemos estado hablando. ¿Recuerdas cómo solíamos hablar de la Toscana? El rostro de Tyler experimentó una serie de microexpresiones: pánico, cálculo, falsa esperanza. Probablemente estaba pensando en cómo unas vacaciones interferirían con su cronograma para dejarme sin un centavo. Eso suena maravilloso, dijo finalmente, su voz espesa con emoción fabricada. Déjame ver qué puedo liberar de mi agenda. Estiré la mano por encima del escritorio y tomé la suya, sintiendo el anillo de bodas de oro que una vez había simbolizado el para siempre. Ahora se sentía como evidencia de un crimen en curso. Te quiero mucho, Tyler. Sé que podemos superar esto. Su apretón a cambio se sintió como un apretón de manos con un extraño. En las semanas siguientes, mi relación con Josh se profundizó hasta convertirse en algo que nos sorprendió a ambos. Lo que había comenzado como un beneficio mutuo, dos cónyuges traicionados tramando venganza, evolucionó hacia una verdadera sociedad. Nuestras reuniones matutinas para tomar café se convirtieron en sesiones de estrategia, luego en conversaciones extendidas que iban mucho más allá de nuestra misión compartida. Josh poseía una integridad tranquila que se sentía extraña después de años de la ostentosa manipulación de Tyler. Donde Tyler simulaba honestidad, Josh simplemente la vivía. Donde Tyler hacía grandes gestos, Josh ofrecía una fiabilidad constante. ¿Te das cuenta de que esto podría complicarse?, dijo Josh una mañana de jueves, su mano cubriendo brevemente la mía sobre la mesa. El contacto fue eléctrico, y ambos lo sentimos. Ya todo es complicado, respondí, sin alejarme. La pregunta es si podemos mantenernos concentrados hasta que esto termine. ¿Y después de que termine? El peso de la posibilidad pendía entre nosotros, pero me obligué a retroceder. Tyler y Megan pensaron que podían tenerlo todo, una aventura y seguridad financiera. Yo no cometería el mismo error. Después de que termine, veremos quiénes somos cuando no nos definamos por lo que nos hicieron. Josh asintió, comprendiendo la sabiduría y la paciencia.
Pero la atracción permaneció, cociéndose a fuego lento bajo nuestra colaboración profesional como una brasa esperando el momento adecuado para encenderse. Mientras tanto, las preocupaciones de Josh sobre el juicio comercial de Tyler brindaron la cobertura perfecta para nuestra investigación. Las reuniones de la Junta se convirtieron en sesiones de recopilación de inteligencia, donde Josh cuestionó las decisiones de Tyler con una audacia creciente. El trato de Morrison no tiene sentido, dijo Josh durante una reunión particularmente tensa, su voz con el tono justo de escepticismo profesional. Los números no cuadran y el plazo parece artificialmente apresurado. La respuesta defensiva de Tyler, una justificación divagante que revelaba más de lo que explicaba, nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Estaba haciendo movimientos cada vez más desesperados para posicionar los activos antes de solicitar el divorcio. Y su juicio estaba comprometido por la presión de mantener dos engaños simultáneamente. Pero nuestra arma más efectiva resultó ser la propia arrogancia de Tyler, combinada con el afán de Megan por demostrar su utilidad. Empecé a dejar migas de pan cuidadosamente para que Megan las encontrara, conversaciones que Tyler podía oír, documentos dejados estratégicamente visibles, llamadas telefónicas programadas para tener el máximo impacto. La primera prueba llegó cuando orquesté una conversación telefónica con mi hermana mientras Tyler estaba en la cocina, hablando lo suficientemente alto como para que él me oyera. Estoy tan preocupada por él, Linda. Ha estado trabajando tantas horas, y encontré algunos documentos de negocios que parecían preocupantes. Algo sobre cuentas en el extranjero. No entiendo de finanzas, pero los números parecían enormes. Observé cómo Tyler se congelaba en la entrada, su taza de café suspendida a medio camino de sus labios. El pánico que apareció en su rostro fue profundamente satisfactorio. En 2 días, Josh informó que Tyler había desarrollado un interés repentino en racionalizar sus inversiones internacionales. Megan, según las fuentes de Josh, había estado haciendo preguntas detalladas sobre estrategias de protección de activos. Mi falsa preocupación había desencadenado exactamente la respuesta que queríamos. Tyler estaba moviendo dinero de formas que serían fáciles de rastrear y más difíciles de justificar legalmente. La siguiente semilla plantada fue aún más efectiva. Durante otra conversación privada que Tyler debía escuchar, mencioné haber recibido una llamada de una vieja amiga de la universidad que trabajaba en forense financiero. Ella se especializa en encontrar activos ocultos en casos de divorcio, dije por teléfono, mi voz temblando con una preocupación fabricada. Le dije que probablemente estaba siendo paranoica, pero ella dijo que debía documentar todo por si acaso. Incluso se ofreció a revisar nuestros registros financieros de forma gratuita. La reacción de Tyler fue rápida y predecible. De repente, se volvió a convertir en el marido atento, sugiriendo que simplificáramos nuestros arreglos financieros para que te resultara más fácil entenderlos, cariño. Lo que realmente estaba haciendo era mover activos de forma aún más agresiva, creando cada transferencia un rastro de papel que Josh documentaba cuidadosamente. Pero la ironía más deliciosa fue ver a Tyler convencerse a sí mismo de que estaba protegiendo sus secretos, mientras en realidad los exponía. Cada mentira que decía en respuesta a mis miedos sembrados revelaba más sobre su estrategia. Cada seguridad que ofrecía a Megan, conversaciones que podía oír a través de las delgadas paredes de su oficina, nos daba una visión más profunda de su línea de tiempo. Ella no sospecha nada, lo oí decirle a Megan una tarde. En todo caso, se está volviendo más dependiente de mí. Esto será más fácil de lo que pensaba. Mientras estaba en el pasillo escuchando a mi marido discutir mi destrucción con su amante, no sentí dolor, solo una fría satisfacción. Ellos pensaron que estaban jugando al ajedrez, mientras yo aprendía a jugar a las damas. No tenían ni idea de que ya había logrado el jaque mate. Los papeles del divorcio llegaron un martes por la mañana de septiembre, entregados por un mensajero que parecía disculparse mientras yo firmaba por ellos. Tyler no estaba en casa. Había empezado a quedarse más a menudo en su apartamento del centro, alegando que la tensión en casa estaba afectando su trabajo. En realidad, probablemente estaba celebrando con Megan, brindando por lo que creían que sería su victoria. Leí la demanda con desapego clínico, admirando la minuciosidad del engaño de Tyler. Según la narrativa de su abogado, yo era una esposa inestable y económicamente irresponsable que no había contribuido en nada a nuestros bienes matrimoniales. El acuerdo propuesto era insultante, apenas lo suficiente para alquilar un apartamento modesto y comprar comestibles, pero nada que se acercara a lo que legalmente me correspondía después de 23 años de matrimonio.
Lo que Tyler no sabía era que yo había estado reuniéndome con mi propia abogada durante 6 semanas. Catherine Brennan no se parecía en nada a los teatrales abogados de divorcio que Tyler prefería. Era tranquila, metódica, y había construido su reputación desmantelando las fortalezas financieras de maridos infieles. Cuando le mostré mi archivo de pruebas, sus ojos se iluminaron con el brillo depredador de un tiburón que percibe sangre en el agua. Vamos a dejarles creer que están ganando, me había explicado durante nuestra sesión de estrategia. La arrogancia de su marido será su perdición. Hombres como Tyler nunca leen la letra pequeña cuando creen que están consiguiendo todo lo que quieren. Ahora, sentada en mi cocina con su solicitud de divorcio, entendí exactamente lo que quería decir. El abogado de Tyler había elaborado acuerdos que a primera vista me parecían devastadores, pero que contenían un lenguaje que en realidad protegería mis intereses una vez que mis bienes ocultos fueran revelados. Cada concesión que yo haría en el tribunal estaba cuidadosamente diseñada para beneficiarme de maneras que Tyler no podía comprender. La primera audiencia estaba programada para el 15 de octubre. Tenía 4 semanas para perfeccionar mi actuación como la esposa devastada e indefensa. Comencé contratando a un abogado obviamente incompetente llamado Robert Walsh, un hombre cuya reputación por perder casos de alto perfil era exactamente lo que necesitaba. La vigilancia de Tyler revelaría que había elegido mal, confirmando su creencia de que era demasiado emocional para luchar eficazmente. Mientras tanto, Catherine permaneció invisible, representándome oficialmente solo como consultora financiera, mientras orquestaba la verdadera estrategia legal. La actuación en el juzgado requirió cada gramo de mi capacidad actoral. Me vestí con colores discretos, llevé pañuelos en mi bolso y dejé que mis hombros se encorvaran con la derrota mientras pasaba junto a Tyler y su equipo legal de alto nivel. Señora Matthews, comenzó el abogado de Tyler con condescendencia practicada. Su marido ha sido más que generoso en su oferta de acuerdo. Dada su falta de contribución a los bienes conyugales y su historial de irresponsabilidad financiera. Me sequé los ojos con un pañuelo, dejando que mi voz se quebrara mientras lo interrumpía. Solo quiero ser justa. Tyler trabajó muy duro por todo lo que tenemos. No quiero ser vengativa. La expresión del juez se suavizó con simpatía, mientras el abogado de Tyler sonreía como un gato con nata. Vieron exactamente lo que yo quería que vieran, una mujer destrozada que sabía que estaba vencida. Cada concesión que hice se sintió como una pequeña victoria. Cuando acepté renunciar a mi reclamo sobre los bienes offshore de Tyler, prácticamente pude verlo relajarse en su silla. Él no tenía idea de que mi renuncia excluía específicamente las cuentas que podía probar que habían sido ocultadas fraudulentamente, una distinción que se volvería crucial una vez que la investigación comercial de Josh se hiciera pública. Cuando acepté con lágrimas una parte menor de las ganancias de la venta de la casa, el abogado de Tyler incluso me dio una palmadita en el hombro con falsa compasión. Lo que no se dieron cuenta fue que mi parte menor se calculó basándose en la tasación artificialmente baja de la casa, una tasación que sería impugnada una vez que mi verdadero abogado revelara los intentos de Tyler de devaluar los bienes matrimoniales. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando renuncié a mis derechos sobre los intereses comerciales legítimos de Tyler. El documento era denso en lenguaje legal que Tyler apenas miró, confiando en la garantía de su abogado de que protegía todos sus activos. Lo que Tyler pasó por alto, porque su arrogancia lo hizo descuidado, fue la cláusula que definía intereses comerciales legítimos. Cualquier participación conectada con actividad fraudulenta o mala conducta financiera seguiría siendo parte del patrimonio conyugal. Dado que la investigación de Josh pronto revelaría el patrón de irresponsabilidad financiera de Tyler, mi firma en realidad estaba protegiendo mi reclamo sobre los activos más valiosos. Mientras el teatro legal se desarrollaba en la corte, Josh orquestaba su propia actuación en la sala de juntas. Tyler se había enfocado tanto en los procedimientos de divorcio que no se estaba dando cuenta del golpe corporativo que ocurría bajo sus narices. Estoy preocupado por el juicio de Tyler últimamente, dijo Josh durante una reunión de la junta de la que me enteré a través de fuentes cuidadosamente plantadas. El acuerdo de Morrison fue un desastre, y estas inversiones offshore parecen increíblemente arriesgadas. Los otros socios habían comenzado a notar el comportamiento errático de Tyler, sus ausencias de reuniones importantes, su desempeño distraído durante las presentaciones a clientes, sus respuestas defensivas a preguntas legítimas sobre las finanzas de la compañía. Josh había construido una coalición lenta y cuidadosamente, nunca atacando directamente a Tyler, sino simplemente planteando preocupaciones sobre la responsabilidad fiduciaria y la protección de los intereses de los accionistas.
Para cuando Tyler se dio cuenta de lo que estaba pasando, Josh ya había asegurado el apoyo necesario para solicitar una auditoría financiera exhaustiva. La auditoría era la peor pesadilla de Tyler. No solo revelaría sus activos ocultos, sino que expondría el uso de recursos de la compañía para financiar sus cuentas personales en el extranjero. Lo que Tyler había pensado que era una astuta protección de activos, se revelaría como malversación de fondos. Pero quizás el desarrollo más entretenido fue ver la creciente desesperación de Megan mientras los procedimientos de divorcio se prolongaban. Ella esperaba que Tyler estuviera libre y financieramente seguro en cuestión de semanas. En cambio, se encontró lidiando con un hombre cada vez más consumido por batallas legales y una creciente presión de sus socios comerciales. Observé su relación desmoronarse a través de detalles cuidadosamente observados, la creciente irritabilidad de Tyler cuando ella llamaba, la forma en que la silenciaba cuando ella mencionaba sus planes futuros, la tensión en sus hombros cuando ella aparecía en la oficina. Megan, por su parte, se volvió cada vez más exigente. Había construido su fantasía en torno a convertirse en la segunda señora Tyler Matthews, completa con el estilo de vida que había observado desde fuera. La realidad de salir con un hombre que enfrentaba una posible ruina financiera era menos atractiva de lo que había anticipado. Su rendimiento laboral sufrió a medida que aumentaba su ansiedad. Escuché a través de conocidos mutuos que había estado cometiendo errores, perdiendo llamadas importantes, conflictos de programación, incluso llegando tarde a las reuniones. La secretaria competente que una vez había sido el arma secreta de Tyler se estaba convirtiendo en una carga. El punto de quiebre llegó cuando Megan cometió el error táctico de confrontar a Tyler durante una semana particularmente estresante. Yo no estuve allí para presenciarlo, pero las fuentes de Josh en la oficina informaron de la discusión a gritos que estalló en la sala de conferencias de Tyler. «¿Cuándo va a terminar esto?», había exigido Megan, su voz traspasando las paredes supuestamente insonorizadas. «Me prometiste que estaríamos juntos para Navidad. Ahora dices que podría llevar meses más». La respuesta de Tyler fue cortante y brutal. «Quizás deberías concentrarte en tu trabajo en lugar de en nuestra vida personal. Tengo problemas más grandes con los que lidiar ahora mismo». Las secuelas fueron rápidas y predecibles. La confianza de Megan, ya mermada por semanas de incertidumbre, finalmente se resquebrajó por completo. Empezó a hacer intentos cada vez más desesperados por asegurar la atención de Tyler, cada uno alejándolo más. Para noviembre, Tyler evitaba sus llamadas y trabajaba más a menudo desde casa. No porque quisiera pasar tiempo conmigo, sino porque no podía manejar la creciente histeria de Megan. La mujer que una vez había sido su escape de los problemas matrimoniales se había convertido en otra fuente de estrés. Mientras veía cómo su aventura implosionaba bajo la presión de mi caos cuidadosamente orquestado, no sentí simpatía por ninguno de ellos. Habían planeado destruir mi vida por su placer temporal. Ahora se estaban destruyendo el uno al otro, y yo tenía asientos de primera fila para el espectáculo. La ironía era perfecta, el intento de Tyler de escapar de una mujer difícil lo había atrapado con una aún más exigente, mientras que la esposa que había planeado desechar estaba desmantelando sistemáticamente todo lo que él había construido. La justicia nunca había saboreado tan dulce. El martillo del juez cayó a las 3:47 de la tarde de una gris tarde de diciembre, haciendo oficial nuestro divorcio con el tipo de finalidad burocrática que redujo 23 años de matrimonio a una pila de documentos firmados. Tyler se sentó junto a su abogado, con los hombros relajados por primera vez en meses, irradiando prácticamente satisfacción al creer que había orquestado con éxito el robo de nuestra vida compartida. Yo mantuve mi actuación hasta el final, secándome los ojos mientras el juez explicaba mi generosa compensación. Tyler incluso tuvo la audacia de acercarse y apretar mi mano, en lo que los observadores interpretarían como consuelo, pero que se sintió más como una vuelta de victoria. «Lamento que haya tenido que terminar así, Sarah», murmuró mientras recogíamos nuestros papeles, su voz modulada para los oídos del juez. «Espero que puedas seguir adelante y encontrar la felicidad». La sinceridad practicada en su tono podría haber engañado a cualquiera que no lo conociera tan bien como yo. Pero oí el triunfo apenas contenido debajo, el alivio de un hombre que pensó que había llevado a cabo el crimen perfecto. «Gracias por ser tan comprensivo durante todo esto», respondí, mi voz apropiadamente frágil. «Sé que esto también fue difícil para ti». El abogado de Tyler, claramente complacido con el resultado, estrechó la mano de mi incompetente abogado con algo que se acercaba a la lástima. «Su cliente fue muy razonable, Robert.
Esto podría haber sido mucho más contencioso. Al salir de ese juzgado, con el decreto de divorcio en la mano, sentí un vacío inesperado. No por Tyler. Ese hombre había muerto para mí hacía meses. Sino por la mujer que yo había sido cuando subí por primera vez esos mismos escalones del juzgado para casarme en 1998. Ella creía en él para siempre. Confiaba completamente. Nunca se había imaginado que el amor podía ser usado como arma. Esa mujer se había ido. Y aunque no la lloré exactamente, reconocí su partida con algo que no era precisamente dolor, pero tampoco era precisamente alivio. Tyler se alejó en su BMW, probablemente dirigiéndose directamente al apartamento de Megan para celebrar. Me quedé en mi coche un largo momento, observando cómo el juzgado se vaciaba mientras los dramas de otras personas se desarrollaban a intervalos programados. Luego saqué mi teléfono y envié un único mensaje de texto a Josh, fase 1 completada. Su respuesta llegó de inmediato: reunión de la junta de emergencia convocada para mañana por la mañana. Es hora de terminar con esto. Tyler pasó esa tarde en lo que solo puedo asumir que fue una felicidad celebratoria. A través de nuestra cuenta de Netflix aún compartida, pude ver que estaba viendo especiales de comedia hasta bien pasada la medianoche. El hombre que acababa de robar legalmente a su esposa, aparentemente, estaba de humor para reír. Yo pasé la tarde revisando documentos con Catherine, mi verdadera abogada, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto para lo que vendría después. Habíamos construido nuestra trampa con precisión, y ahora era el momento de verla cerrarse. La llamada llegó a las 6:23 de la mañana a Sarah. La voz de Tyler era aguda, llena de pánico, cortando la tranquila mañana. ¿Sabías de esta reunión de la junta? Dejé que la confusión tiñera mi voz, todavía interpretando el papel de la exesposa que no entendía nada de negocios. ¿Qué reunión de la junta? Josh convocó una sesión de emergencia. Algo sobre irregularidades financieras. No entiendo por qué él. La voz de Tyler se cortó abruptamente, y prácticamente pude escuchar los engranajes girando en su cabeza. Seguro que es solo algo de negocios rutinario, dije con inocencia practicada. Siempre dijiste que yo no entendería estas cosas. El silencio se prolongó lo suficiente como para que me preguntara si había colgado. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono que nunca antes había oído: miedo genuino. Sarah, si alguien te pregunta sobre nuestras finanzas, sobre cuentas en el extranjero o algo así. Tyler, me estás asustando. ¿Qué pasa? Pero él ya había colgado. La reunión de la junta de emergencia se llevó a cabo a las 9 de la mañana en la sala de conferencias con paredes de cristal que había sido testigo de tantos triunfos de Tyler. Esta vez, él entró y encontró a Josh sentado a la cabecera de la mesa, la posición habitual de Tyler, con una pila de documentos que representaban meses de cuidadosa investigación. Señores, comenzó Josh sin preámbulos, tenemos un problema grave. Tyler tomó asiento con la compostura cuidadosa de un hombre que intenta no mostrar miedo, pero yo había aprendido a leer sus señales a lo largo de los años, la forma en que se ajustaba la corbata 2 veces, el ligero temblor en sus manos al tomar su café. Él sabía que algo andaba catastróficamente mal. Durante los últimos meses, he estado documentando patrones preocupantes en la gestión financiera de nuestra empresa, continuó Josh, su voz con el peso de la autoridad absoluta. Lo que he descubierto asciende a una desviación sistemática de los recursos de la empresa para beneficio personal. La presentación que siguió fue magistral. Josh expuso las cuentas offshore de Tyler, su uso de fondos de la empresa para inversiones personales, su manipulación de los acuerdos de reparto de beneficios. Pero la prueba más perjudicial provino de una fuente inesperada: el propio rastro digital de Megan. Estos correos electrónicos, enviados desde la cuenta de la empresa de la secretaria de Tyler, detallan el movimiento de fondos a cuentas fuera de nuestras operaciones comerciales normales, explicó Josh, proyectando los mensajes de Megan en la pantalla de la pared. La señorita Patterson parece haber sido fundamental para facilitar estas transacciones. El rostro de Tyler se puso blanco al leer los útiles mensajes de Megan sobre cómo manejar la transferencia de las Caimán y actualizar la nueva información de la cuenta. Cada comunicación que ella pensó que lo estaba ayudando, en realidad había estado creando pruebas de su conspiración. Esto es ridículo, dijo Tyler. Pero su voz carecía de convicción. Estas cuentas son inversiones comerciales perfectamente legítimas.
Inversiones que casualmente aumentaron drásticamente durante su proceso de divorcio. La pregunta de Josh pendió en el aire como una cuchilla. Inversiones a las que su exesposa renunció a todos los reclamos en el tribunal ayer. La sala quedó en silencio mientras los demás miembros de la junta procesaban las implicaciones. Tyler no solo había robado a la empresa. Había orquestado su divorcio para beneficiarse del robo. La votación fue rápida y unánime. Tyler fue destituido como CEO, con efecto inmediato, pendiente de una auditoría forense completa y una posible investigación criminal. La seguridad lo escoltaría fuera del edificio en 1 hora. Mientras Tyler recogía sus pertenencias personales bajo la atenta mirada de los guardias de seguridad, su teléfono sonaba constantemente. Megan, sin duda, preguntándose por qué sus llamadas a la oficina eran redirigidas. Pronto se enteraría de que ella también estaba desempleada. La red profesional en su industria era sorprendentemente pequeña y notablemente eficiente en la difusión de noticias. Para el almuerzo, la noticia de la dramática caída de Tyler había llegado a todas las grandes empresas de la ciudad. Para la noche, los detalles del papel de Megan en la facilitación del fraude financiero eran de conocimiento común entre las asistentes ejecutivas y los gerentes de oficina que formaban la columna vertebral de la comunidad empresarial. Los intentos de Megan de encontrar un nuevo empleo fueron recibidos con corteses rechazos y cancelaciones repentinas de entrevistas. Su currículum, antes impresionante, ahora era tóxico. Las empresas no podían permitirse contratar a alguien cuya lealtad pudiera comprarse, cuya ética estuviera tan obviamente comprometida. La mujer que se había reído de mis llamadas telefónicas, que había usado mi collar soñado en la fiesta de Navidad de la oficina de mi marido, que había ayudado a robar mi futuro, ahora se encontraba sin empleo en la única industria que conocía. En 2 semanas, Megan había abandonado silenciosamente la ciudad, sus cuentas de redes sociales eliminadas, sus conexiones profesionales cortadas. La estrella en ascenso que había pensado que estaba ascendiendo de secretaria a esposa trofeo, se había convertido en una historia de advertencia susurrada en salas de descanso y salas de juntas de todo el distrito de negocios. En cuanto a Tyler, esa tarde se enteró de que su generoso acuerdo de divorcio se había basado en una declaración financiera fraudulenta. Mi renuncia a los activos offshore se aplicaba solo a bienes legítimos, no a fondos robados. Mi aceptación de reclamaciones de propiedad reducidas estaba condicionada a una valoración honesta de los activos, no a las tasaciones artificialmente infladas que él había arreglado. Cada concesión que hice con lágrimas en el tribunal contenía un lenguaje que me protegía una vez que sus crímenes quedaran expuestos. El hombre que pensó que me había tomado por tonta, en realidad había firmado acuerdos que lo dejarían con casi nada una vez que el polvo legal se asentara. Esa noche, me senté en mi cocina con una copa de vino, viendo el atardecer a través de las ventanas que pronto me pertenecerían por completo. Los desesperados mensajes de voz de Tyler llenaron mi teléfono, súplicas de comprensión, promesas de explicación, amenazas disfrazadas de advertencias. Los eliminé todos sin escuchar hasta el final. La justicia, aprendí, no siempre es rápida. Pero cuando finalmente llega, es absolutamente perfecta. 3 meses después de la reunión de la junta que puso fin a la carrera de Tyler, estaba en mi jardín cuando sonó el timbre. Había estado plantando hierbas en los parterres elevados que había construido, donde solía estar el campo de golf de Tyler. Albahaca, tomillo y romero que realmente servirían para algo más allá de su mantenimiento de ego de fin de semana. A través de la ventana delantera vi una figura que sostenía lo que parecían flores. Y por un momento, mi corazón dio un vuelco con un miedo irracional de que finalmente se hubiera vuelto completamente loco. Pero cuando abrí la puerta, el hombre que estaba en mi porche no se parecía en nada al depredador confiado que había planeado mi destrucción. Tyler parecía más pequeño de alguna manera, sus hombros curvados hacia adentro como si se estuviera protegiendo de golpes invisibles. Su costoso traje le quedaba holgado en un cuerpo que había perdido peso, y sus ojos tenían la mirada hueca de alguien que había descubierto que las consecuencias eran reales. «Hola, Sarah». Su voz era titubeante, nada que ver con el tono dominante con el que había vivido durante más de 2 décadas. Tyler, mantuve la mano en la puerta, lista para cerrarla si era necesario. «¿Qué haces aquí?» Me tendió las flores, rosas de supermercado envueltas en celofán, no los elaborados arreglos que solía enviar para impresionar a otras personas con su generosidad. Esperaba que pudiéramos hablar. Sé que no lo merezco, pero he estado pensando mucho y me di cuenta de que... ¿De qué te diste cuenta exactamente?
La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Probablemente había ensayado este discurso, practicado la combinación correcta de remordimiento y encantó que tantas veces le había funcionado conmigo. Pero algo en mi tono le dijo que esta vez no sería como las otras. Cometí errores, dijo, las palabras sonando como si las hubiera memorizado de un libro de autoayuda. Errores terribles. Perdí de vista lo que era realmente importante, y herí a la única persona que siempre estuvo ahí para mí. Lo observé recitar sus líneas con el mismo interés distante que podría sentir al observar un documental sobre especies extintas. Había algo casi lastimoso en su actuación. Este intento desesperado de resucitar una relación que él mismo había asesinado. Sé que no tengo derecho a pedirlo, continuó, pero esperaba que pudiéramos intentarlo de nuevo. Empezar de cero. He aprendido mucho sobre mí mismo estos últimos meses, y creo que podríamos tener algo incluso mejor de lo que teníamos antes. La audacia era asombrosa. Este hombre que me había robado sistemáticamente, que había planeado dejarme sin un centavo mientras comenzaba una nueva vida con su secretaria, ahora sugería que podíamos reconstruir sobre las cenizas de su traición. Pasa, dije finalmente, haciéndome a un lado. El rostro de Tyler se iluminó de esperanza, tan genuina que fue casi desgarradora. Había confundido mi invitación con perdón, sin entender que yo simplemente quería privacidad para lo que venía después. Lo conduje a la sala de estar, la misma habitación donde habíamos organizado cenas, visto películas y discutido sobre los ajustes del termostato. Ahora se sentía como un escenario preparado para el acto final de una obra muy larga. ¿Quieres algo de beber?, pregunté, interpretando el papel de anfitriona por última vez. Café estaría genial, justo como solías prepararlo. Regresé de la cocina con 2 tazas y una carpeta de manila que había guardado en mi escritorio exactamente para este momento. Tyler estaba estudiando nuestra foto de boda en la repisa de la chimenea, su expresión suave con lo que parecía una nostalgia genuina. He echado de menos este lugar, dijo mientras le entregaba su café. Nos he echado de menos a nosotros. Lo has hecho, me acomodé en mi silla, con la carpeta equilibrada en mi regazo. Dime, Tyler, ¿qué extrañas exactamente de nosotros? Él se lanzó a otro monólogo ensayado sobre la sociedad, la confianza y los sueños compartidos. Lo dejé hablar, observando sus manos gesticular con una sinceridad practicada, notando cómo evitaba el contacto visual cuando afirmaba no haber dejado de amarme nunca. Cuando terminó, abrí la carpeta. Eso es interesante, dije, sacando la primera fotografía. Porque, según este correo electrónico que le enviaste a Megan en septiembre, planeabas finalmente librarte de esa carga para Navidad. La taza de café de Tyler se congeló a medio camino de sus labios mientras miraba la captura de pantalla de sus propias palabras. Y este extracto bancario, continué, extendiendo la siguiente prueba, muestra que moviste $200.000 a tu cuenta de las Caimán el día después de que te preguntara sobre tomar esas vacaciones en la Toscana. Cada documento lo golpeó como un impacto físico, las grabaciones telefónicas, las transferencias financieras, los correos electrónicos de negocios donde se refería a mí como el problema que hay que resolver. Ves, Tyler, sé exactamente lo que extrañabas de nosotros. Extrañabas tener a alguien demasiado confiado para cuestionar tus mentiras. Extrañabas tener una coartada conveniente para tus crímenes financieros. Extrañabas tener a alguien a quien culpar cuando tu castillo de naipes finalmente se derrumbara. Su rostro se había puesto pálido, pero yo no había terminado. Pensabas que era demasiado estúpida para ver a través de tu aventura con Megan, demasiado emocional para entender los negocios, demasiado dependiente para sobrevivir sin ti. Me incliné hacia adelante, mi voz firme y fría. Solo fui lo suficientemente inteligente como para dejarte creerlo. El momento de reconocimiento en sus ojos fue todo lo que había esperado, la comprensión creciente de que cada conversación, cada discusión, cada súplica con lágrimas por nuestro matrimonio había sido una actuación. Que mientras él jugaba al ajedrez, yo estaba jugando un juego completamente diferente. ¿Cuánto tiempo?, susurró. ¿Cuánto tiempo lo supe? Desde marzo. ¿Cuánto tiempo planeé esto? Desde el día en que te escuché prometerle a Megan que me dejarías sin un centavo. Tyler dejó su café con manos temblorosas. Sara, yo nunca quise. Nunca quisiste que te atraparan. Hay una diferencia. Intentó varias veces más explicar, justificar, de alguna manera reescribir la historia en algo más digerible.
Pero cada palabra solo demostraba lo completamente que todavía no entendía lo que había pasado entre nosotros. Cuando finalmente se fue, sus hombros estaban aún más encorvados que cuando llegó. Las flores yacían olvidadas en mi mesa de café, ya marchitándose en su envoltorio de plástico. Esa noche, Josh llamó. ¿Cómo fue?, preguntó. Exactamente como se esperaba. Él todavía piensa que se trata de sentimientos heridos, en lugar de justicia calculada. ¿Estás bien? La pregunta me sorprendió por su genuina preocupación. A lo largo de los meses de nuestra sociedad, Josh se había convertido en alguien en quien podía confiar completamente. Un regalo raro después de la traición de Tyler, pero ambos habíamos tenido cuidado de no dejar que nuestra atracción complicara la misión. Estoy perfecta, dije, y lo decía en serio. ¿Y tú? ¿Listo para tu nueva vida como CEO? Josh había tomado oficialmente el control de la empresa la semana anterior, con el apoyo unánime de la Junta. La destitución de Tyler había fortalecido el negocio, liberándolo de la toma de decisiones tóxicas que lo habían estado destruyendo lentamente. Se siente bien, dijo, pero quería preguntarte algo. Me mudo a la oficina de Boston para supervisar la expansión allí. Me preguntaba si te gustaría venir conmigo. La invitación flotaba entre nosotros, cargada de posibilidades y complicaciones. Hace 6 meses, podría haber dicho que sí sin dudarlo, cambiando una relación por otra. Pero la mujer que la traición de Tyler había creado era más inteligente que eso. Josh, dije suavemente, ambos todavía estamos descubriendo quiénes somos sin nuestras viejas vidas. Tal vez deberíamos hacer eso por separado antes de intentar construir algo nuevo juntos. Su risa fue cálida y comprensiva. Esperaba que dijeras eso. Significa que realmente has aprendido a confiar en ti misma. Sí. Por primera vez en mi vida adulta, estoy tomando decisiones basadas en lo que quiero, en lugar de lo que alguien más espera de mí. Acordamos mantenernos en contacto, dejar que lo que sea que pudiera desarrollarse entre nosotros sucediera naturalmente, en lugar de forzarlo. Josh era un buen hombre, honesto de una manera que Tyler nunca lo había sido, pero necesitaba descubrir quién era yo cuando no estaba definida por ningún hombre. 6 meses después, estaba haciendo la compra cuando la vi. Megan estaba en el pasillo de los congelados, su carrito medio lleno de artículos de bajo costo y su aspecto significativamente menos pulido de lo que recordaba. Parecía mayor, más cansada, con ropa que sugería un estilo de vida o circunstancias diferentes. Nuestras miradas se cruzaron por un momento a través de las vitrinas de los congeladores. Esperé sentir ira, satisfacción, alguna respuesta emocional al ver a la mujer que había ayudado a orquestar mi traición. En cambio, solo sentí una ligera curiosidad sobre cómo se había desarrollado su historia. Ella desvió la mirada primero, empujando su carrito rápidamente hacia las cajas. Yo continué con mi compra, eligiendo ingredientes para la cena que iba a organizar ese fin de semana, una reunión de nuevos amigos que había hecho a través de clases de cerámica y trabajo voluntario. El último mensaje de texto de Tyler había llegado 2 semanas antes del encuentro en el supermercado: nunca quise hacerte daño. Espero que algún día puedas perdonarme. Lo había leído, no había sentido nada y lo había borrado sin responder. No porque estuviera enfadada, sino porque Tyler se había vuelto irrelevante en mi vida de la manera más completa posible. Simplemente ya no pensaba en él. La mujer que una vez había medido su valía por la aprobación de su marido había evolucionado hasta convertirse en alguien que confiaba plenamente en su propio juicio. El futuro se extendía como un camino abierto. Y por primera vez en décadas, yo era la única que decidía la dirección. Si esta historia de dulce venganza te mantuvo al borde del asiento, dale me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Sarah le reveló esa carpeta de pruebas a Tyler, viendo cómo se daba cuenta de que cada movimiento que hacía había sido anticipado y contrarrestado. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias emocionantes como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna subida.